La solicitud del gobierno del presidente Donald Trump para detener con fines de extradición al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha, y 9 funcionarios y exfuncionarios de su círculo cercano, acusados de dar protección al cártel de Sinaloa para traficar drogas y armas, es solo un capítulo más de las investigaciones contra personajes de la 4T, ligados con actividades ilícitas. Si en este momento hicieron pública la investigación sobre las redes políticas de protección al crimen organizado en Sinaloa, antes lo hicieron en Tamaulipas. El 14 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 3 personajes ligados al Cártel del Noreste. Para nadie fue una sorpresa que las personas y bienes sancionados tuvieran relación con Morena y el gobierno de Tamaulipas, en particular con el gobernador Américo Villarreal. En cuanto a las personas designadas, Juan Pablo Penilla Rodríguez, Jesús Raimundo Ramos Vázquez y Eduardo Javier Islas Valdés, alias Krusty, mencionan que desempeñan un papel fundamental en el avance del dominio criminal del Cártel del Noreste en la plaza de Nuevo Laredo en Tamaulipas, donde sus operaciones ilícitas incluyen tráfico de fentanilo, tráfico de personas, lavado de dinero y extorsión. Juan Pablo Penilla es abogado de Ismael El Mayo Zambada y Miguel Ángel Trevillo Morales, el Z40. Incluso recibió reconocimientos del Congreso de la Ciudad de México, del Senado y de la Cámara de Diputados. Pero Juan Pablo Penilla también fue asesor jurídico honorario del gobernador Américo Villarreal. Este contexto cruza con el caso de Sergio Carmona. Unos días antes de las elecciones de 2018 fue asesinado en Polanco Carlos Narváez, un poderoso funcionario durante el periodo de Horacio Duarte en el sistema de aduanas. Hay que recordar que Sergio Carmona, conocido como el Rey del Huachicol, participó activamente en las campañas de Morena desde 2018. Según las investigaciones estadounidenses, Carmona financió campañas de Morena desde 2018, entre ellas la del ahora gobernador Villarreal, que en 2021 fue representante de Morena en Sinaloa. Sí, con Rubén Rocha, una campaña que estuvo plagada de irregularidades y en donde, según la oposición, el cártel de Sinaloa operó y opera a favor de Morena. Mira, hay muchos casos, tomemos 2 como punto de partida. El caso de Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, el senador Enrique Insunza y compañía, y el escandaloso robo que implica el huachicol fiscal. 2 casos que no habrían sucedido de no haber sido cobijados, protegidos, auspiciados desde el poder máximo, desde Palacio Nacional, desde la presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo estás? Manuel, siempre es un gusto estar contigo. Muy buenas noches. Héctor de Mauleón, querido ¿Qué doctor, tal? ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Jorge Fernández Menéndez, Jorge, ¿cómo estás? Manuel, Sergio, Héctor, un placer. Muy siempre. buenas noches, porque además López Obrador decía que todos los negocios de corrupción, los grandotes sobre todo, llevaban el visto bueno del presidente. Pues sí, esa era una de sus afirmaciones más conocidas cuando era candidato, cuando empezó la presidencia. Ahora viene a perseguirlo, porque vaya que hemos estado viendo negocios escandalosos, hemos estado viendo también casos de colusión con el crimen organizado, pero además ya es uno tras otro. En algunos casos no ha habido una comprobación, pero ya vemos también casos en los que hay acusaciones concretas. Recuerdo mucho, ahora estaba yo pensando en el caso de las donaciones por parte del cártel de Sinaloa a la propia campaña de Andrés Manuel López Obrador, que fueron mencionadas en un artículo de ProPublica. No sé si recuerdan este artículo de la revista ProPublica. Y finalmente lo que señalaban es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tomó la decisión de no presentar las acusaciones, pero no porque no hubiera pruebas, sino porque no convenía diplomáticamente al gobierno de los Estados Unidos el tener una disputa abierta con el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero la verdad es que ese caso, que se basaba en testimonios de testigos protegidos, que son los Zambada, el hermano del Mayo. Eso es, pero que en realidad son los mismos que participaron en las acusaciones contra Genaro García Luna, que sí aplaudía a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, desde entonces lo que hemos visto ahora es un caso tras otro, porque está el caso de Hernán Bermúdez Requena, en el caso de
la barredora en Tabasco, están las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya y de Enrique Insunza y de los 10 de Sinaloa en términos generales, pero lo que vemos ya es muy difícil de descartar, de decir, bueno, estas son simples ocurrencias, son casos individuales. Parece haber un patrón de conducta y eso es lo que a mí me inquieta. Sí, parece diseñado incluso, ¿no, Héctor? Con fines político-electorales, además de un montón de dinero, pero para hacerse de poder, de control político territorial. Sí, bueno, el caso de Sinaloa demuestra que hubo una colusión con el crimen organizado para garantizarle el acceso a Morena al poder, por lo menos en el estado de Sinaloa, aunque hay evidencia de que esto ocurrió en grandes franjas del país. Lo que llama la atención es que este año estamos cumpliendo 20 de que inició la llamada guerra contra el narcotráfico, fue en 2006, estamos cumpliendo 2 décadas, de que se hizo una ofensiva contra un poder que parecía amenazar al Estado y que había desatado una serie de guerras entre las mismas facciones que estaban amenazando al Estado. El fenómeno que estamos viendo 20 años después es que esos grupos ya se incrustaron en el Estado mexicano, ya se incrustaron en los gobiernos, pusieron candidatos, les pagaron las campañas, mataron a los que no les convenía, amenazaron a los que no querían que llegaran y se fueron apoderando de la decisión de quién iba a gobernar desde el municipio más modesto hasta, como estamos viendo, uno de los estados más importantes del país. Hemos visto ese tránsito y ahora no hay manera de saber dónde termina la política y dónde comienza el crimen. Donde levanta uno una piedra, aparece una colusión de quienes están hoy en el poder con los grupos del crimen organizado, ya sea a través del narcotráfico o ya sea de ese negocio rentable que ha estallado en tiempos recientes, que es el del huachicol, que cuesta mucho menos, que deja mayores ganancias, pero que necesita estructuras que no le bastan a un marino o a 2 marinos o a 3 marinos para desarrollarla. Necesariamente necesitan una estructura mayor. Y al mismo tiempo, pues vemos a los austeros gastando millones de pesos en cenas, en hoteles, en viajes, en tiendas, personas que nunca en su vida trabajaron, que no tenían una fuente de ingresos verificable, de repente viajando en primera clase, recorriendo las capitales del mundo y al mismo tiempo en relaciones muy sospechosas y muy extrañas con los grandes grupos del crimen organizado. Allí están las piezas de un mismo rompecabezas. Ahí están las piezas de un rompecabezas que la verdad cada vez es más fácil de armar, ¿no? Porque hay corrupción, siempre ha habido y habrá en los gobiernos, en políticos, pero como dice Sergio, como dice Héctor, aquí lo que tenemos es una cosa diferente. Aquí lo que tenemos es estructuras del Estado en complicidad con estructuras criminales, tanto en el tema del contrabando de combustible como en el tema de Sinaloa, del narcotráfico, que no es solamente narcotráfico, porque a partir de eso hay toda una serie de industrias en todo el país, desde la minería hasta el control del agua, hasta los aguacates, que se realizan a partir de esos esquemas. Entonces son esquemas de protección y esquemas de complicidad donde el Estado participa activamente. Sea Héctor, y tiene toda la razón, aquí lo hemos platicado, no es posible que 2, 3 o 10 marinos se hayan puesto de acuerdo para contrabandear millones y millones de litros de combustible que además luego se tienen que comercializar, se tienen que distribuir al país, son cientos de pipas, son barcos, son trenes. Es demasiado. Está clarísimo que las elecciones, por lo menos de Sinaloa, y la estructura de gobierno de Sinaloa con Rocha Moya era una estructura criminal, por lo menos en las partes de gobierno, de seguridad y de justicia. Y eso es lo que tenemos. Eso es quizás lo más grave. Se apoderó el crimen organizado de estructuras del Estado y dentro de estructuras del Estado del partido en el gobierno. Se apoderó del partido en el gobierno. Esa es la realidad, ¿no? Porque entonces el partido en el gobierno no hubiera obtenido ciertos triunfos electorales. A ver, el caso de Sinaloa está claro, pero podríamos hablar de otros, Michoacán, para no ir más lejos, y podríamos irnos sobre todo sobre el Pacífico. No habría ganado como ganó Morena, no tendría
ni la votación que ostenta, ni las gubernaturas que hoy tiene todas, ni la mayoría calificada, aunque la construyeron de manera artificial, pero no tendría ese cúmulo de votos de no haber sido por los acuerdos, los pactos con el crimen organizado. Y si vemos los estados, hay una correlación entre los estados donde es más importante el ingreso de droga o el contrabando de combustible con el crimen organizado, con esos triunfos electorales. Estamos hablando de Tamaulipas, por una parte, estamos hablando de parte de Sonora, de Sinaloa, luego ya tienes Nayarit, Jalisco, toda la costa del Pacífico está prácticamente controlado por grupos criminales, y Tamaulipas, parte de Veracruz y Tabasco, por otros grupos criminales para otro tipo de negocios. ¿Te parece esto un diseño institucional? Bueno, estamos viendo también una situación paradójica porque el propio Estado está actuando de forma diferente dependiendo de quién sea el acusado. Vimos la decisión del Estado mexicano de actuar en contra de Bermúdez Requena, de Hernán Bermúdez Requena, la cabeza de la barredora allá en Tabasco, incluso con el apoyo del gobernador Javier May, también cercano al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Vimos las órdenes de aprehensión en contra de los hermanos Farías Laguna, vicealmirante y contraalmirante, también acciones legales en que la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues se lanza en específico en contra de personas que estaban dentro del Estado, pero que estaban aprovechando estar dentro del Estado para participar en el crimen organizado. Pero por otra parte, y me parece lamentable, la propia presidenta de la República ha protegido a los 10 de Sinaloa. El hecho es que desde un principio ha dicho que no ve pruebas, desde un principio ha tomado decisiones para proteger tanto a Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia, como al senador Enrique Insunza, pero a todos los demás también. Y aquí el mensaje pues es bastante inquietante porque, a ver, sí veo a un Estado mexicano que está dispuesto a actuar en contra de algunos, pero que no está dispuesto a actuar en contra de otros. Y son otros, en el caso de los 10 de Sinaloa, en que hay acusaciones concretas por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No toquen a los suyos, ¿no? Eso es lo que parece, ese es el problema, que frente a algo que se documentó exhaustivamente, que fue la operación del cártel de Sinaloa en las elecciones de 2021 para llevar a Rocha Moya al poder, y como decían hace un momento, cuando uno va juntando las piezas, va encontrando un entramado criminal inocultable. Y la presidenta, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha dedicado a defenderlo. Hay algo muy inquietante. Entre los señalados, entre los 10 de Sinaloa, se encuentra el senador de Morena, Enrique Insunza. Le acusan de ser cómplice del cártel de Sinaloa, de haberle entregado la parte política del gobierno de Sinaloa al cártel, a ese cártel. Bueno, pues resulta que Enrique Insunza fue el gran operador de la elección judicial. Fue el que puso jueces y magistrados en los acordeones de Sinaloa. Entonces, si le entregaron el gobierno en temas políticos al cártel de Sinaloa y el cártel de Sinaloa puso alcaldes, funcionarios, etcétera, ¿quién nos dice que no pusieron jueces y magistrados y que el cártel de Sinaloa, si no permitía que nadie que no estuviera palomeado llegara al poder político, ¿quién nos dice que el cártel de Sinaloa no iba a permitir que nadie que no estuviera palomeado se convirtiera en juez o en magistrado, para empezar, en el estado de Sinaloa? Porque la pieza es la misma, es Enrique Insunza. Claro. Entonces, pues yo creo que esta protección que estamos viendo, estar pidiendo pruebas y estar postergando, es que el golpe fue preciso. El gobernador Rocha Moya, su secretario de Finanzas, su exsecretario de Gobierno y operador desde el Congreso de la elección judicial, es la pieza que si quita, es como la ficha de dominó, que es la primera que avientas. Con si eso la se avientas, caen las demás. Empieza, bueno, pues va directamente, lo veíamos en el reportaje, va directamente al gobierno de Tamaulipas, que fue el gobernador de Tamaulipas quien fue el operador de la elección de Rubén Rocha Moya en Sinaloa. Y lo ligas con el tráfico de huachicol, que está relacionado con Sinaloa, con el asesinato de Sergio Carmona, con el financiamiento a 7 campañas de gobernadores de Morena, pero lo ligas también con el grupo de Tabasco,
que es, ya se descubrió o ya se declaró, se demostró que al menos 2 muelles donde se descargaban los millones de litros de huachicol eran propiedad de un empresario de Tabasco que pagó la campaña de Adán Augusto López cuando Adán Augusto aspiraba a la presidencia de la República. Entonces es un golpe preciso porque los hilos llevan a todos lados. Es como la mafia, ¿no? Pues esto es mafia, se reparten, hacen acuerdos. Sí, no, Merta, porque las mafias son más cuidadosos. Aquí yo creo que tienen su código de ética. Tienen código de ética. Porque aquí hay muchos que están muy dispuestos a ver por qué no se envía a Rocha o a Insunza o a Díaz o a cualquiera de estos a Estados Unidos, porque van a hablar. Todos los narcotraficantes que llegaron a Estados Unidos van a hablar. Tú ponías la nota hace unos minutos de que Iván Archibaldo y su hermano Jesús ya están negociando como había trascendido desde hace un año con las autoridades de Estados Unidos para entregarse, y tú no te entregas a cambio de nada, te entregas para hablar, y todos están hablando. La acusación de Rocha viene por testimonios, lo dice la acusación de por lo menos el Mayo Zambada y Ovidio Guzmán. Lo que recordaba Sergio, que es de la elección, fue que eso apareció en el juicio de García Luna, el testimonio del rey Zambada habla del financiamiento de la campaña, no del 18, de la del 2006. Entonces, desde ahí estamos hablando. Entonces, o sea, 20 años de financiamiento. Y entonces, 20 años de financiamiento. Esto lo hemos platicado muchas veces, el gran temor que hay en el gobierno y las contradicciones que señalaba Sergio entre lo que se hace, lo que no se hace, los golpes que se dan, las presiones de Trump, a qué respondes y a qué no respondes, vienen porque lo que temen es que se caiga todo. Que si se siguen sumando testimonios se caigan todo, y que además del testimonio de los narcotraficantes, de los 90 narcotraficantes que están allá, se sumen los testimonios de los políticos. Y ese es el gran punto, ese sí puede ser el punto final, ahí sí el eslabón del que jalas finalmente toda la cadena. A mí me llama la atención, perdón, que la primera declaración de Enrique Insunza en un mensaje que puso en X, esto es un ataque contra nuestro presidente, líder de los mexicanos y de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Y me llama la atención que ahora que pues mantiene el fuero, que está escondido, que no se ha presentado, que dice que está en Badiraguato, de repente dice, aquí estoy leyendo a Juárez. Sí. Entonces me parece que los dos son mensajes muy claros de que, desde luego, cuando él dice estoy leyendo a Juárez, pues ¿quién sacó a Juárez mañanera tras mañanera durante 6 años y lo puso? Parece un mensaje de estilo de la mafia, para decir en cuanto yo caiga, pues van a empezar a caer. O me cuidan a mí o se vienen todos Donald conmigo. Trump, el presidente de Estados Unidos, no necesariamente es un ejemplo de lógica ni política ni de ningún tipo. Pero ha estado insistiendo desde hace varios meses, una y otra vez, que México está gobernado por narcos, o que la presidenta no se atreve a enfrentarse a los narcos, o que el país está controlado por narcotraficantes. Si estuviera absolutamente, si lo estuviera inventando, pues alguien en el Departamento de Justicia, alguno de sus asesores le diría, no, está usted exagerando, pero no, lo dice una y otra vez, ahora presente estas acusaciones. Y me parece que el gobierno de Estados Unidos alguna información tiene que está precisamente manifestándose no solamente en estas declaraciones del presidente Trump, sino en particular en las acusaciones formales en contra de los 10 Y dice también que si México no hace su chamba, ellos harán la chamba que tendría que hacer México. Claro, pero además no son solamente las declaraciones de Trump. Los 4 documentos base de la seguridad estadounidense, que son el de seguridad nacional, el de inteligencia, el de antiterrorismo y antidrogas, los 4 dicen lo mismo. Entonces, eso ya es una política institucional de los Estados Unidos y sería asombroso que no hubiera reacción. Por eso no hay sorpresa, ¿no? Quizás la pregunta puede estar en quién sigue, pero de que vienen varios, vienen varios. Bueno, varios ya lo han anunciado, ya estamos claros que no están jugando, lo habían anunciado durante un año, mucha gente dudaba. Lo anunció el fiscal la semana pasada. Sí. No. Y tranquilo, sin sobresaltos. Y no lo dijo en tiempo futuro. Dijo, ya hicimos las acusaciones contra funcionarios e incluso un juez señaló, es decir, frente al gran jurado,
ya están entregadas esas acusaciones. Entonces, no solamente no contradicen a Trump, sus funcionarios, sino que lo secundan, Claro. lo secundan. Si uno ve las declaraciones que se han hecho desde enero de 2025 hasta la fecha, puede pasar revista prácticamente a todo el gobierno de Estados Unidos y todos hablando Todos. en el mismo sentido. De Trump para México abajo. está controlado por los caras. Todos. Es el diagnóstico y ahora son los dichos y los hechos. Jorge, gracias Héctor, muchas gracias. Sergio, Gracias. hasta mañana. Pásala muy bien.